Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos, esto es La Nación PM y como todos los días en este día viernes vamos a estar acompañándolos hasta las 9 en punto de la noche. Y tenemos que actualizar muchísimas cuestiones en materia de coronavirus. Sin lugar a duda, no solamente la Argentina, sino el mundo está en vilo por el coronavirus y siguiendo, bueno, cada una de las cuestiones que van evolucionando y cambiando minuto a minuto. Vamos a actualizar la información aquí en Argentina. Se suman 3 nuevos casos de coronavirus. Estamos hablando ya de 34 casos confirmados en la Argentina. Y también, lamentablemente, tenemos que hablar de un nuevo fallecido. Ya son 2 las personas fallecidas a causa del coronavirus. En este caso hablamos de un hombre de El Chaco, un hombre de 61 años que era profesor de la UTN. Tenemos más información para ir contándoles de quién se trataba este hombre que ha muerto entonces en el hospital Argerich. Se suma aquí Inés Capdevila. Bienvenida, Inés. Buenas noches, Elio. Buenas noches. Bueno, vamos a ir actualizando en primer lugar la situación en la Argentina. Después nos vamos a meter con la situación en el resto del mundo, que también hay muchísimas novedades al respecto. Tenemos una placa para contar, esta confirmación lamentable que hacíamos recién, un nuevo muerto aquí en la Argentina. Este hombre, como decía recién, de 61 años entonces, oriundo del Chaco, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, de la UTN, viajó a Egipto, a Turquía y también a Alemania, permanecía internado desde el lunes a las 20 y murió lamentablemente por una falla respiratoria. Había llegado con los pulmones muy complicados el lunes, después de haber vuelto hacía ya unos días de su viaje al exterior y no pudo salir de esa gran falla respiratoria, claro, que es básicamente el cuadro extremo al que te lleva el coronavirus. Hay otra persona también en un grave estado de salud en Mar del Plata. En un rato nada más vamos a estar hablando con nuestro corresponsal allí para saber, ir chequeando la evolución de este paciente. Pero hasta el momento estas son las cifras que manejamos aquí en Argentina. 34 entonces personas que han contraído el coronavirus aquí en la Argentina y 2 personas lamentablemente fallecidas. Pero bueno, otra de las grandes cuestiones de las cuales se habló mucho en el día de hoy es cerrar las escuelas sí, cerrar las escuelas no. ¿Qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con las universidades también, no? Y vamos a escuchar, ¿te parece?, a el ministro de Salud, Ginés González García, que hablaba al respecto, confirmó que no se van a cerrar los colegios y contó por qué han tomado esta decisión. La medida que quizás más consenso tuvo fue vinculado con el no cierre de los establecimientos educativos. Claramente esto consideramos todos que no solo es un impacto social considerable, sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud. Ustedes saben que los chicos no son un grupo vulnerable, pero también es cierto que cuando los chicos no van a la escuela, tienen que quedarse fuera de la escuela. Y ese fuera de la escuela significa que muchas veces se recurre a los adultos, que son los que los cuidan, con lo cual aumenta el riesgo sobre todo para los adultos. Obviamente los chicos deambulan por la calle, por los cines, por los shopping. Es decir, que hasta podría ser, desde el punto de vista de los chicos y del control de la epidemia, contraproducente, vuelvo a decir, en este estadio y por supuesto en los establecimientos educativos que no han tenido ningún caso ni sospechoso ni confirmado. Bueno, varias cuestiones, ¿no?, de lo que dice el ministro de Salud, Ginés González García. Vamos a ir de a poquito desglosando cada una de las cuestiones, las cosas que dijo. Por un lado, esto de, bueno, resultaría contraproducente cerrar en este estadio, aclaró González García, los colegios. Es muy importante el tema del momento de la lucha contra el virus en el que estamos. Hay básicamente tres etapas: la etapa de prevención, la etapa de contención, que es en el momento en que está la Argentina, ya tiene casos, todos de ellos importados o no importados, que es decir, personas que estuvieron en contacto con aquellas personas que traen el virus de otros países. Claro, y se lo contagiaron aquí, ¿no? Y finalmente de mitigación, que básicamente a qué apunta hoy la estrategia de mitigación, que es donde están hoy
los países europeos, decretados hoy epicentro del virus por la OMS. La mitigación apunta básicamente, Helio, a achatar la curva de infecciones. ¿Qué significa? Que querés demorar lo más posible el virus. Una agresivísima estrategia de aislamiento, distanciamiento social y fundamentalmente reforzar con todo lo que tenés los hospitales y todo tipo de institutos de salud. Claro. Esa es la estrategia de mitigación. Todavía no llegamos. ¿Y por qué achatar la curva? Porque si la curva se sale de control, si el pico sube muy repentinamente, ahí colapsan los sistemas de salud. Claro. Y no nos podemos dar el lujo, ya un sistema de salud bastante precario Frágil. como el argentino, que está fisurado en muchos lados, se enfrente a semejante desafío que probablemente lo voltee, si es así. Si la mitigación no tiene éxito. Ahora, por esto es importante esto que decía el ministro de Salud, ¿no? En este estadio, todo va evolucionando, todo es muy cambiante según las cifras que van manejando y a partir de esto las decisiones que se van tomando. Porque mucha gente, y te planteo esto, y mucha gente decía hoy, bueno, a ver, los chicos, hoy uno está viendo que en las estadísticas que no son los grandes afectados del coronavirus, por suerte. Pero sí, igualmente, ellos pueden ser un vector de contagio. Digo, ¿qué pasa con los docentes? Exacto. ¿Qué pasa con los directivos? ¿Qué pasa con el personal de maestranza, de los colegios? O sea, ¿ellos no corren peligro con los chicos yendo a clases? Es una pregunta también esta, Sí, ¿no? también estás partiendo de un supuesto que los chicos ya de por sí vienen contagiados. Claro. Que por ahora no es el caso, porque estamos en una etapa de contención. No llegamos a un punto crítico que cambia por lo general y ha cambiado hasta ahora, en estos 3 meses de combate al coronavirus, la estrategia de todos los gobiernos, que es el punto de transmisión local. Cuando el virus comienza a contagiarse entre personas que no han estado en contacto con personas que traen el virus de afuera, eso se llama contacto comunitario, transmisión local. Ahí la amenaza adquiere un nivel completamente diferente y la respuesta oficial también. Yo calculo que el gobierno, que ya evalúa planes de mitigación, que ya evalúa grandes cuarentenas, obviamente está esperando a ver cómo evoluciona precisamente ese dato. Hasta ahora tenemos 34 contagios, 6 de ellos son no importados. ¿Qué quiere decir? Personas que han estado en contacto con alguien que ha viajado y trajo y vino contagiado. Pero entonces, el punto ahí tenés de inflexión, uno de los puntos críticos. Entonces, su punto de inflexión, el punto crítico sería que una persona que no ha estado en contacto con una persona que ha viajado a las zonas afectadas contagia a otra persona que tampoco ha estado en contacto. Ahí cambia un poco, o ha cambiado en estos 3 meses la postura de los gobiernos. Claro, cuando se transforma en una epidemia local. Ya no es solo la pandemia que cruzó fronteras, sino que se transforma en una epidemia que se ha acelerado su circulación dentro de un país. Bien, ahí los gobiernos toman otro tipo de medidas, obviamente mucho más drásticas, y entre ellas está el cierre de los colegios. Claro. Ahora, lo que vos cabe preguntarse, hay varias preguntas que está evaluando el gobierno en este momento y tal vez sean insuficientes porque es tan desconocido el enemigo al que nos enfrentamos en esta guerra contra el virus que es muy difícil abarcar todo lo que los escenarios posibles. Pero hay varios. Uno de ellos es, Helio, el norte, entre ellos China, Corea del Sur, Taiwán, Europa, Estados Unidos, están saliendo del invierno. Nosotros estamos entrando en el frío. Primero otoño, después invierno. Las temperaturas bajan. Que es el momento de mayor A más peligro, temperatura, menos sobrevida tiene el virus. Claro. Dicen que después de los 27 grados ya tiene el 50% menos de sobrevida. Es decir, dura menos en la superficie. Bien, ese es un factor importantísimo en la determinación de la política pública que vas a tomar. El clima. No es azar. Es decir, si uno cierra, decide ahora suspender las nosotros clases. Que estamos todavía con temperaturas altas, cerramos ahora un mes, supongamos que es un poco lo que se está escuchando, cerrar un mes drásticamente todo. Las clases, tenés a los chicos un mes sin clase. Vuelven a clase
En abril, fines de abril, comienzos de Claro, mayo. ¿qué pasa en el invierno? ¿Qué pasa en el invierno? Hay que ¿Qué pasa cerrar si de hay un vuelta las rebrote clases? del Claro, virus? claro. Otra vez un mes sin clase. Sí. Otra vez probar una estrategia que no te funcionó. El tema es que no hay tanto tiempo. Sí. Pero puede ser una ventaja también que tenemos una ventana de oportunidad. Claro. También habló de un tema de contención social que Bueno, dan ese, los colegios ese tema públicos. lo están evaluando en todos lados. No es solo en la Argentina, Sí. donde el tema de la contención social por la pobreza es una urgencia más allá del virus, sino también en todos lados. Hoy en Estados Unidos no han cerrado todos los colegios, porque muchos chicos de las clases de menores ingresos norteamericanas comen del lugar donde mejor se alimentan es en los colegios. Bueno, lo mismo que sucede acá, Es exactamente lo ¿no? mismo que sucede Sí, acá. claro. Después tenés el caso de... No es lo mismo que los chicos estén de vacaciones, que los padres han podido prever qué hacer con ellos, cómo llenarles el tiempo, qué actividades acá. O quién es de los un cuida día en casa para el si tenés otro. que salir a trabajar, ¿no? Exactamente, es una disrupción completa Claro. en el círculo de la Claro. vida social y educativa de un país, completa. Y estamos hablando de todos los colegios de la Argentina. Tal cual. Porque esto no es solo de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires sí concentra la mayor cantidad de casos, pero ya tenemos casos en muchas provincias diferentes. Ahora, Entonces, sí. el decime. ese es el tema. Cuando empiece, y esto es inevitable que ocurra, el de la transmisión local, ahí la geografía del virus va a ser muchísimo más extendida. Mira, recién acaba de llegar un comunicado del colegio de mis hijos, estoy hablando de un colegio privado en este caso, pero habla de una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, no del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Educación de la Salud, de la Nación, perdón. La resolución es la número 103/2020. Dice el Ministerio de Educación de la Nación que establece que solo se dispondrá el cierre de establecimiento educativo por 14 días corridos a partir de la confirmación médica de un caso positivo de COVID-19 que afecte a personal de la escuela y o alumnos. Es decir, en el caso en que se confirme que con un médico que un alumno de un colegio o un profesor de un colegio contrae el coronavirus, entonces en ese caso sí se va a cerrar ese establecimiento. Exactamente, ese establecimiento. Claro. No es una medida generalizada. Ahí también tenés un escalonamiento. El tema para preguntar si el escalonamiento sirve, porque Claro. en Italia escalonaron y finalmente después de seguir escalando Totalmente. tuvieron que tomar la medida más drástica, que es confinar a todo el país. Tal cual. Ahora, otra cuestión que agregan aquí en el comunicado, que me parece que es importante destacarla, es que es importante destacar que el Ministerio de Educación de la Nación es el único que puede disponer la suspensión de clases. ¿Y por qué esta aclaración? Porque, claro, a partir de tanta información, muchos padres muy preocupados comienzan a hablar y a escribir a los colegios, es decir, ¿por qué no cierran el colegio? ¿Por qué no suspenden las clases? Bueno, y justamente Exacto. acá lo que dicen, esto es una decisión del Ministerio de Educación de la Nación, no se puede tomar en cada establecimiento. Hay muchos colegios, sobre todo en la zona norte de Buenos Aires, que lo que están tratando de hacer es apelar más a la educación a distancia, digital, Sí, básicamente, sí. que es también impartir las clases que indica la currícula, pero a distancia, tratando de evitar el contacto físico. El distanciamiento social, lo dicen todos los especialistas, Elio, es la base de cualquier estrategia exitosa para combatir esta epidemia. Bueno, tenemos justamente el comunicado de un colegio privado, hablamos del colegio Northlands, que ha decidido dictar las clases pero a distancia. Estamos hablando de algo diferente, no están suspendiendo las clases, sino que las están dictando a distancia para evitar justamente el contacto. Tenemos el comunicado para compartir con ustedes. Allí mismo lo que dicen es que por la comunidad que acude a ese colegio, y en referencia justamente a la gente que viaja mucho, bueno, hay mayor posibilidad de contagio en el colegio y por eso quieren tomar esta determinación, ¿no? Ahí está, mira, cambio de clases presenciales a clases virtuales, esto que decía Cine, ¿no? Exactamente. No es suspensión, es cambio de clases presencial a clase virtual. Hasta el momento no hay casos de COVID-19 en la comunidad. Northlands dice, no obstante, a partir de una reunión del Comité de Prevención con el Senior Leadership Team en el día de hoy, hemos decidido pasar de nuestro modelo de clases presenciales a un modelo 100% online y remoto desde el lunes 16 de marzo por un periodo de 14 días. Es fundamental acá también, hablando de la educación o también de la salud, Sí. en estos momentos de tanta incertidumbre, la información.
la mayor cantidad de información posible, desde las instituciones, desde el gobierno, es mejor, porque si no después tenés todo un abanico de comportamientos posibles, como un poco lo que se está viendo hoy en los supermercados, abarrotados, góndolas vacías, porque hay mucha presunción de lo que puede llegar a suceder. Claro. Y en esa presunción, una sociedad puede cometer un montón de errores. Entonces, lo mejor posible, lo mejor que puede hacer el gobierno, que no ha sido algo que han logrado otros gobiernos hasta ahora, es tener la mayor transparencia posible, en todo sentido, sobre lo que va a hacer, sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que puede llegar a ocurrir. Ahora, Inés, vos recién decías, Europa es el mayor epicentro de coronavirus del mundo, así lo indicó. Hace 2 meses era China. Exactamente, así lo indicó ahora el titular de la OMS. Bueno, hablábamos de Italia, ahora vamos a dar cifras y vamos a contar qué está sucediendo en cada uno de los países, pero bueno, una de las grandes preocupaciones está en España y allí está nuestra compañera, nuestra colega Silvina Ahmad. Silvina, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, contanos cuál es la situación hoy, porque realmente es muy cambiante. Hablábamos el otro día y la situación ha empeorado, Silvina. Bueno, totalmente de acuerdo. Ha mutado el panorama drásticamente entre la última conversación que tuvimos, que fue el miércoles, al día de hoy. ¿Y qué pasó en el medio? Pasó que se multiplicaron los casos rapidísimamente. Estamos hablando de más de 4.000 casos confirmados en toda España. Madrid es el lugar donde más casos hay registrados. Y hoy amanecimos ya con la noticia de, cuando hablábamos el otro día, yo te comentaba un poco de que a partir de las primeras medidas, la primera reacción de la gente había sido, bueno, pasar el día, salir a la calle, seguir reuniéndose, como que no había una gran, una gran paranoia, o sea, más allá de la que ya se venía manejando. En los últimos días, con las nuevas medidas, se fue intensificando esa sensación y hoy estamos hablando de que las calles están totalmente vacías. No sé si pueden ver un poco atrás mío, no circula nadie desde hace un par de horas. Los negocios, esta mañana tuvimos la noticia de que se pedía a los negocios, a los restaurantes y a los bares que cerraran sus terrazas, porque al hacer buen clima era como que motivaba a la gente a seguir reuniéndose y seguir juntándose. Entonces ya desde esta mañana se empezaron a retirar todo lo que es sillas, mesas de las veredas, para un poco empezar a generar conciencia. Y luego el mensaje de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que se esperó tan ansiosamente como se esperó el mensaje de Alberto Fernández allá en Argentina. Se hizo esperar, digo, claro. Se había anunciado para las 2:30, luego a las 3, bueno, luego a las 3:30 terminó hablando, y la verdad es que ese mensaje fue suficientemente contundente como para que la gente directamente decidiera motivar a quedarse en su casa. Ahora, Silvina, recién decías, bueno, pidieron que cierren las terrazas, retiraron las mesas de las veredas, en los bares, en los restaurantes, pero me imagino que han cerrado directamente, o hay alguna restricción horaria, digo, porque sacar las mesas de afuera, pero recibir a los clientes adentro es contraproducente. Bueno, es medio ambiguo todavía, y de hecho yo pregunté en varios bares si tenían previsto desde mañana cerrar completamente sus puertas, y todavía algunos empleados no sabían decirlo con precisión. Decían, bueno, para llevar está abierto. Lo que pasa es que, claro, la intención es que, como para que no haya desabastecimiento, también la gente pueda seguir siendo, digamos, obteniendo alimentos de estos lugares. Entonces, por ejemplo, acá tengo en un restaurante este mensaje que está en todas partes, que dice que pueden seguir ofreciendo su comida y todo a través de Globo, de todos los servicios que hay de delivery. Bien. Un poco de eso se trata, de seguir atendiendo al público, pero de una manera menos presencial y menos directa. Eso es clave. Pero por otro lado también está una sensación de mucho miedo, miedo generalizado y preguntas, y hoy se indagó también cuando habló la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la posibilidad del confinamiento de la ciudad, una medida que se ha tomado en otros lugares. Por ejemplo, en Cataluña se ha tomado esa medida para 4 municipios, y el presidente de la Generalitat ha pedido que se autorice el confinamiento de Cataluña. Aquí todavía no está definido eso, y eso es algo que preocupa mucho a la gente de Madrid. Están indagando y están esperando que se tome alguna precisión con eso, porque obviamente
ahí cambia mucho el panorama. Estamos hablando de una ciudad que está muy conectada, que la gente está viajando constantemente desde Madrid hacia otras localidades, y eso es una preocupación constante aquí ahora, y estamos a la espera, digamos, de más definiciones, sobre todo a partir de mañana, que es cuando oficialmente se va a declarar el estado de alarma. Bueno, muy bien, Silvina, muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Gracias a ustedes, un beso y cuídense. Muy bien, hasta luego. Bueno, Ine, vamos, ahí nos daba un gran pantallazo, una gran radiografía de lo que está sucediendo en España, Silvina Ahmad. Vamos a repasar, ¿cuál es la situación de Italia al momento? Italia es catastrófico, hay una pequeña luz de esperanza, pero antes te cuento los números que indican que es bastante catastrófico todo. 17.600 contagiados. Muchísimo. Exactamente, casi 1.500 muertos. Hoy fue el récord en número de muertos, 250 muertos. Pero solamente en el día de hoy. Solamente en el día de hoy, todos ellos mayores, adultos mayores. Y las guardias y los hospitales de campaña que se han improvisado frente a los hospitales están todos colapsados. No importa si es en el norte, no importa si es en el sur. Obviamente el foco está en el norte. Ahora, hoy, una de las luchas es por detener que ese foco llegue con toda intensidad al sur. Un rayito de luz entre todo lo que sucede en Codogno, que fue uno de los focos, uno de los epicentros dentro de Italia hacia fines de febrero, donde brotó el virus. Hoy, por primera vez en estas 3 semanas, empezó a dar vuelta la curva de infectados. Bueno, quiere decir, lo que dicen hoy los especialistas, es que las medidas de confinamiento extremo, aquello de lo que decía Silvina, que podía llegar a suceder en Cataluña y Madrid, funcionan. Ahora, nos vamos de ahí a Estados Unidos. Donald Trump, quien había minimizado el coronavirus, hoy tuvo que declarar la emergencia nacional. Exactamente. Hoy finalmente, después de varias semanas de negarse a aceptarlo, Donald Trump dijo: estamos frente a un verdadero enemigo, esto es una guerra, vamos a declarar la emergencia nacional. ¿Qué representa la emergencia nacional? Le permite liberar, sin mucha autorización, $50.000 millones para combatir en toda su dimensión al virus. Por un lado es combatir reforzando las instalaciones sanitarias, un tema que en Estados Unidos es crítico y que en Argentina todavía no se habla, pero hay que empezar a hablar de esto. ¿Cuánto se testea a los supuestos contagiados? Me siento mal. Voy a la guardia, voy a algún servicio especializado en el testeo para coronavirus. En Estados Unidos hoy, por lo general, te rechazan. ¿Por qué? Eso te baja el número de contagiados y también te libera el sistema de salud. Claro, el sistema de salud, que se colapsa, pero obviamente. El número de muertos empieza a subir, porque si no los tratas, estás dejando mucho margen al avance del virus. A diferencia de lo que hizo Corea del Sur, ¿no? Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario, y son 2 estrategias que te muestran 2 caminos muy diferentes, que son una buena oportunidad para la Argentina para decidirse hoy. Sin mucho margen de error, ¿cuál de ellos sigue? Ahora, nos venimos un poquito más cerquita y ahora ya tenemos que hablar de casos confirmados en Uruguay. Exactamente, 4 casos confirmados en Uruguay, todos importados, venían de Italia también, como sucedió en la Argentina. El primer caso de la Argentina, que hoy finalmente recibió el alta. Porque está supuestamente curado de coronavirus, vino de Italia, y lo mismo sucedió en Uruguay, que hasta ahora estaban muy orgullosos de haberse mantenido inmunes al avance del coronavirus. Y ahora, ¿qué pasó finalmente con Jair Bolsonaro? A ver, las sospechas de la posibilidad de que haya contraído coronavirus. Ahí lo vemos, esto fue anoche, en una conferencia con el ministro de Salud. Una conferencia, obviamente, como a él le gusta, por redes sociales, con el barbijo, porque ya anoche él estaba en cuarentena esperando el resultado de su hisopado, que hoy a la mañana finalmente le dio negativo. Bien. ¿Por qué se sospechaba que podía ser un caso de coronavirus? Porque su director de comunicaciones está confirmado con contagiado de coronavirus. A su vez, este funcionario estuvo el sábado pasado con Donald Trump cuando Jair Bolsonaro fue a visitarlo a su resort en Mar-a-Lago. ¿Y Donald Trump ya se hizo también el test? Donald Trump dice que se lo va a hacer en algún momento, pero no dice cuándo
y no da la sensación de muchas que quiera precisiones. dárselo mucho. Sí. Sí, o quizás se lo hizo y no lo Exactamente, cuenta. sí. Eso también puede Sí, llegar. hoy lo preguntaron en la conferencia de Sí. prensa en la cual Sí. anunció la emergencia nacional y dio muchísimos rodeos. Siempre contesta lo mismo, ya me lo voy a hacer. Lo que pasa es que ya han pasado Claro, 14 días, claro. o sea, evidentemente no lo tiene. Pero han sido muchas las ocasiones en las cuales estuvo cerca o directamente pegado a alguien que luego Claro. resultó dar positivo de coronavirus. Y por último, en esta recorrida por el mundo, El Salvador no tiene casos. No, Nayib Bukele, su presidente, su carismático Sí. presidente, bastante cuestionado, con muchísimo orgullo anuncia todos los días que siguen estando libres de coronavirus porque básicamente sellaron las fronteras. Las fronteras. Exactamente. Bueno, tienen un enorme control claro. en las fronteras a los que entran, sobre todo terrestres, que es el mayor lugar de paso en Salvador. Bueno, muy bien. Bueno, y seguimos hablando de las cifras locales. Lo decíamos al comienzo, se sumaron 3 nuevos casos en el día de hoy aquí en la Argentina. Hablábamos del caso del fallecido en Chaco y también hablamos de un caso en Mar del Plata que está en un grave estado de salud. Vamos a ver cuál ha sido su evolución.